El misterio de los gigantes que acabaron con los neandertales. La idea de un mundo habitado por varias especies humanas parece más de ciencia ficción que realidad científica, porque solo hay una especie humana viva, el Homo sapiens. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia evolutiva coexistieron varias especies humanas, siendo la situación actual de una sola especie la excepción y no la regla. Quizás el ejemplo más conocido de coexistencia de dos especies humanas es la que se produjo en Europa hace unos 40.000 años entre los neandertales, u Homo neanderthalensis, y los cromañones de la especie Homo sapiens, también llamados humanos modernos europeos tempranos. Estas dos especies compartieron el territorio europeo, quizás hasta por 7.000 años, un tiempo que parece corto en el marco de las magnitudes geológicas y evolutivas, pero que representa más de 3 veces el transcurrido en la era común o posterior a Cristo. Mientras compartían Europa, las dos especies se aparearon y gracias a esos apareamientos, el humano moderno se dotó de genes neandertales, que han sido muy útiles para que su sistema inmunológico neutralice algunos virus. Sin embargo, mientras los cromañones subsistieron, los neandertales se extinguieron, y probablemente sus congéneres tuvieron que ver con esa desaparición. Hoy conoceremos a los misteriosos cromañones y su relación con los más enigmáticos neandertales, especie de la que casi todos tenemos algún ancestro. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El cráneo del hombre de Cromañón prueba que el cerebro humano se está encogiendo. A muchos humanos les gusta presumir de ser una forma de vida refinada e inteligente, impulsada por la actividad cerebral y no por la fuerza física, por lo que les resultará inquietante saber que su cerebro se está encogiendo. Un equipo francés reconstruyó recientemente un cerebro cromañón de 28.000 años de antigüedad, concluyendo que es entre un 15 y un 20% más grande que el de un ser humano promedio actual. Esto no significa necesariamente que la gente de hoy sea hasta un 20% más lenta y torpe de pensamiento que sus antepasados cromañones de hace 28 milenios. Incluso es posible que, al igual que los ordenadores, el cerebro humano se esté haciendo superior en la medida que ha ido empequeñeciendo. Sin embargo, esta investigación podría ayudar a arrojar luces sobre uno de los temas que más perturban a los estudiosos de la evolución humana. ¿Por qué el cerebro del Homo sapiens se está haciendo cada vez más pequeño? El ascenso de las civilizaciones complejas es la razón por la que se encogieron nuestros cerebros. Una teoría para explicar el encogimiento cerebral es que este comenzó cuando los seres humanos antiguos dejaron de ser cazadores-recolectores, echaron raíces y empezaron a construir sociedades complejas. Examinando fósiles craneales de homínidos y humanos, Jeremy de Silva, antropólogo de Dartmouth College de Estados Unidos, calculó que el cerebro humano empezó a encogerse hace solo 3.000 años, aproximadamente al mismo tiempo que empezaron a surgir las civilizaciones complejas. Sin embargo, esta hipótesis no explica por qué los cerebros de miembros de sociedades antiguas, que no se hicieron más complejas, también empequeñecieron, dice Eva Jablonka, historiadora de la filosofía de las ciencias de la Universidad de Tel Aviv. Comían otros homínidos. Evidencias encontradas en la cueva de Gough, Somerset, Inglaterra, de hace 14.700 años, muestran que los cromañones se comían a otras personas. Una investigación del Museo de Historia Natural de Londres reveló que estos británicos de la Edad de Hielo comían carne humana como parte de un ritual y no para aplacar el hambre. La doctora Silvia Bello, científica del museo, dijo: la evidencia encontrada en la cueva de Gough apunta a una sofisticada cultura de matanza y tallado de restos humanos. Los restos de un adolescente y de un niño de 3 años indican que sus huesos largos fueron mordisqueados por dientes humanos y otras partes óseas fueron partidas para sorber la médula y la grasa. 3 cuencos o tazas utilizadas por cromañones fueron moldeados cuidadosamente a partir de cráneos humanos. ¿Qué es el hombre de Cromañón? Los cromañones fueron los primeros humanos modernos tempranos en asentarse en Europa, tras migrar desde el oeste de Asia, ocupando continuamente el continente. Interactuaron y se cruzaron con los neandertales indígenas de Europa y el occidente de Asia, que se extinguieron hace entre 40.000 y 35.000 años. Una primera oleada cromañona no dejó legado genético a los europeos modernos, pero una segunda ola, hace unos 37.000 años, logró formar una única población fundadora, de la que descendieron todos los cromañones posteriores. Los cromañones desarrollaron culturas del Paleolítico superior, comenzando con la del Auriñaciense, a la que sucedió el Gravitiense hace 30.000 años.
Los cromañones eran anatómicamente parecidos a los europeos, norteafricanos y asiáticos occidentales actuales, pero más altos y robustos, con caras más anchas y cerebros más grandes, en comparación con el promedio actual. El hombre de Cromañón medía 183 centímetros en promedio. El hombre promedio de la actualidad mide 170 centímetros, y hace 10.000 años su estatura era 8 centímetros menor, bastante más pequeño que los cromañones, cuya talla alcanzaba los 183 centímetros. En general, los seres humanos son más bajos que sus antecesores de hace 100.000 años. Esa disminución fue progresiva, pero se intensificó hace 10.000 años, posiblemente por razones climatológicas. En los últimos siglos, la tendencia se ha invertido y la talla humana muestra una tendencia creciente. Los cromañones eran unos cazadores-recolectores que llevaban una vida físicamente muy exigente, lo que contribuyó a su mayor desarrollo corporal. Se cree que su ascendencia africana reciente también ayudó a que fueran más altos, ya que la adaptación a un clima más cálido los hizo evolucionar con extremidades más largas. Al hombre de Cromañón lo descubrieron en Francia en 1868. En 1868 estaba en construcción una carretera en Dordoña, en el suroeste de Francia, y los trabajadores excavaron un refugio rocoso de unos 10 metros de profundidad, en la orilla izquierda del río Vézere, encontrando huesos humanos y de animales, herramientas de sílex y varios artículos. Una excavación más sistemática amplió el alijo de huesos, herramientas y otros objetos. El lugar fue identificado como un cementerio, recibió el nombre de Refugio Rocoso de Cromañón. Cro significa agujero en lengua occitana y Mañón era el propietario de la tierra en la que se hizo el hallazgo. El número de individuos en el refugio rocoso de Cromañón ha eludido a los científicos durante más de un siglo. Después de los análisis de los huesos individuales, a principios de la década del 2000, se alcanzó el consenso de que el refugio rocoso contenía 140 restos humanos de al menos 8 individuos. ¿Cómo era la interacción del hombre de Cromañón con los neandertales? Los cromañones interactuaron y se aparearon con los neandertales de Europa y Asia Occidental. Los primeros especímenes de cromañones mostraron algunas de las características encontradas en los neandertales. Los cromañones tenían poblaciones mucho más altas que los neandertales, posiblemente debido a tasas de fertilidad más elevadas. Sin embargo, la esperanza de vida para ambas especies era típicamente inferior a los 40 años. Estudios sugieren que el primer mestizaje entre neandertales y cromañones se produjo hace unos 47.000 años y que ambas especies coexistieron hasta durante 7.000 años. Como producto de la interacción, los humanos modernos heredaron genes neandertales que fortalecieron su sistema inmunológico. Los cromañones eran de mayor estatura y más estrechos que los neandertales, que desaparecieron hace entre 35.000 y 40.000 años. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre cromañón y los neandertales? Cromañones y neandertales presentaban diferencias anatómicas importantes, que ya eran visibles hace unos 30.000 años. Los cromañones eran más estrechos y espigados, con estaturas en los varones que superaban en más de 15 centímetros a los neandertales. Estos eran más bajos y rechonchos, posiblemente porque evolucionaron en Eurasia, una región del mundo más fría, en comparación con los primeros humanos, que realizaron la mayor parte de su evolución en la más cálida África. Los cráneos de ambas especies mostraban diferencias notables. La caja craneal del cromañón era más alta y redonda, y sus cejas mucho menos pronunciadas o inexistentes. Las tomografías computarizadas permiten observar las diferencias en los huesos del oído entre neandertales y cromañones. ¿Por qué los neandertales no eran inferiores intelectualmente que el hombre de Cromañón? Si bien es de suponer que las primeras interacciones entre neandertales y cromañones iban desde la agresión y la violencia abierta hasta la tolerancia a regañadientes y la hospitalidad amistosa, ahora se sabe, gracias al ADN antiguo, que dichas relaciones también implicaron el apareamiento y que la mayoría de las personas actuales pueden contar a un neandertal entre sus lejanos antepasados. Pero existían diferencias intelectuales entre estas dos especies. Algunos paleoantropólogos creen que el hombre moderno estaba mejor dotado cognitivamente que los neandertales, lo que llevó a estos a la extinción. Esta idea tiene cierto atractivo porque, después de todo, los Homo sapiens están aquí y los neandertales no. Sin embargo, algunos antropólogos, como Trenton Holliday, de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, cuestionan esta hipótesis, resaltando que una persona actual tiene menos masa encefálica que el neandertal típico. Holliday señala que la teoría de la mayor inteligencia de los cromañones se ha fundado en buena medida a que legaron mayores cantidades de herramientas sofisticadas y de obras de arte. Sin embargo, el antropólogo no comparte la hipótesis de que necesariamente los cromañones estuvieran mejor dotados intelectualmente que los neandertales, sino que su densidad poblacional era significativamente mayor. ¿Por qué los neandertales se extinguieron? Los neandertales se extinguieron hace entre 35.000 y 40.000 años, y por mucho tiempo se ha pensado que su desaparición se debió a que los humanos modernos eran más inteligentes y diseñaban mejores herramientas y armas para sobrevivir.
Sin embargo, en los últimos años, algunos descubrimientos han demostrado que los neandertales también hicieron armas, herramientas y arte con sofisticación, y que posiblemente la teoría de su extinción por su menor inteligencia no es correcta. Ahora se cree probable que los cromañones sobrevivieron a los neandertales, principalmente porque eran más numerosos y pudieron trabajar en equipo para subsistir. Algunos elementos tecnológicos quizás hicieron la diferencia. Por ejemplo, los humanos tenían herramientas de marfil y agujas de coser que les permitieron fabricar ropa más abrigada que la que podían vestir sus parientes en los crudos inviernos. Al final no se sabe con certeza qué pasó con los neandertales. Sin embargo, una cosa es indiscutible: ellos se extinguieron y los humanos no. ¿Cómo era físicamente el hombre de Cro-Magnon? Aunque con los huesos más largos y gruesos y una complexión más robusta, los cromañones eran físicamente similares a los humanos actuales, con un cráneo globular, una cara plana, un mentón definido y una cresta superciliar suave. En 28 especímenes humanos modernos de hace 190 a 25.000 años, se estimó un volumen cerebral promedio de 1.478 centímetros cúbicos, cifra que alcanzó 1.514 centímetros cúbicos para una muestra de 13 cromañones, es decir, un tamaño mayor en 2.4% en el cerebro de estos. El humano actual tiene un cerebro promedio de 1.350 centímetros cúbicos, inferior en 164 centímetros cúbicos al de los cromañones muestreados. El hombre de Cro-Magnon tenía un lóbulo frontal más largo y un lóbulo occipital más alto, aunque sus lóbulos parietales eran más cortos. No está claro si estas diferencias dimensionales suponían alguna diferencia funcional en el cerebro. Para una muestra de 20 cromañones hombres del Paleolítico Superior Temprano, se calculó una estatura media de 176.2 centímetros, similar a los europeos del norte postindustriales. ¿Qué cazaban y recolectaban? La estrategia de subsistencia de las poblaciones cazadoras-recolectoras dividía sexualmente la actividad. Los hombres se dedicaban principalmente a la caza mayor, mientras que las mujeres priorizaban la recolección y la caza menor, de menor aporte proteico por unidad, pero de mayor probabilidad de éxito. La dieta de los pueblos paleolíticos era muy rica en carne, con énfasis en presas grandes como mamuts, uros, bisontes, alces, ciervos rojos y renos. Cuando el último máximo glacial extinguió la mayor parte de la megafauna europea hace unos 20.000 años, esto se reflejó en una dieta menos proteica y en una disminución de la estatura y del tamaño del cerebro de los cromañones. Con la reducción en la disponibilidad de carne de animales grandes, el hombre moderno intensificó su consumo de vegetales, animales pequeños y pescado, en la llamada revolución de amplio espectro. Cazaban grandes presas acorralando a los animales. Existen muchas evidencias, especialmente en Europa occidental después del último máximo glacial, de que los cromañones acorralaban a los animales de presa grandes en espacios naturales confinados, como contracuerpos de agua y paredes de acantilados, y en callejones sin salida, matando a manadas enteras. Es de suponer que estas matanzas masivas eran organizadas en coincidencia con los patrones de migración de los animales, en particular renos, bisontes, uros, íbices, ciervos rojos y ocasionalmente mamuts lanudos. Las armas del hombre de Cro-Magnon. Los cromañones fabricaban puntas de lanza utilizando principalmente hueso y astas, materiales muy abundantes y más compresivos que la piedra, lo que los hacía más duraderos. Estas puntas después se emangaban en una asta para utilizarse como jabalinas y cazar a mayor distancia. A principios del último máximo glacial se inventó en Europa un impulsor, que aumentaba la fuerza y precisión del proyectil. En Polonia fue identificado un posible boomerang, hecho de colmillo de mamut, con una antigüedad de 23.000 años, que sería el más antiguo conocido. El tiro con arco se inventó posiblemente durante el Paleolítico Superior Solutrense, hace entre 22.000 y 17.000 años. Los arpones se hicieron más comunes durante el Magdalenesiense, que sucedió al Solutrense, entre 17.000 y 12.000 años antes del presente. Antiguos arpones se han encontrado a lo largo de las rutas de migración estacional del salmón. ¿Cómo era el sistema social del hombre de Cro-Magnon? La idea de un predominio prehistórico del matriarcado de las familias centradas en la maternidad fue propuesta en 1861 por el antropólogo suizo Johann Jacob Bachofen. Los primeros modelos basados en esta teoría postularon que la monogamia no era una práctica generalizada en la antigüedad, por lo que la línea paterna era más difícil de seguir que la materna, lo que resultó en una sociedad matrilineal y matriarcal. Este predominio social femenino está respaldado por las evidencias arqueológicas y artísticas, en las que las representaciones de mujeres son notablemente más comunes que las de hombres. Las representaciones de hombres en el Paleolítico Superior Gravatiense, entre 33.000 y 22.000 años antes del presente, son raras y controvertidas, y la única fiable es una figurilla de marfil fragmentada de la tumba de un yacimiento en Brno, en la actual República Checa. ¿Cómo eran las casas del hombre de Cro-Magnon?
Las cuevas utilizadas por los cromañones suelen presentar una organización espacial distintiva, con áreas designadas para actividades específicas, como fogones, cocinas, zonas de matanza, espacios para dormir y pilas de basura. Se han identificado más de 70 viviendas construidas por cromañones a partir de huesos de mamut, principalmente en la llanura rusa, posiblemente campamentos de casas semipermanentes. La cabaña más antigua identificada, fechada hace 44.000 años, fue erigida en Moldava I, Ucrania, y cabe la posibilidad de que haya sido obra de constructores neandertales. La cabaña promedio tenía unos 5 metros de diámetro, o 6 metros de largo por 4 de ancho, si eran ovaladas. Una de las cabañas más grandes, identificada en Kostenki, Rusia, tiene un diámetro de 12.5 metros, 25.000 años de antigüedad. Fue edificada con 64 cráneos de mamut, pero dada la poca evidencia de ocupación, se postula que era utilizada para almacenar alimentos, y no como espacio habitado. ¿Domesticó al perro el hombre de Cromañón? En algún momento los cromañones domesticaron al perro, probablemente como resultado de una relación de simbiosis en la casa. Si bien la evidencia de ADN sugiere que los perros actuales se separaron de los lobos cerca del comienzo del último máximo glacial, se han encontrado evidencias mucho más antiguas, como el perro siberiano de Altai, de 33.000 años, y el perro belga de Goyet, de 36.000 años. Estos perros o protoperros tenían un amplio rango regional de tamaño, que iba desde 30 y 45 centímetros de alzada en Europa Central y Occidental, hasta 60 centímetros en Europa Oriental. Estos primeros canes tenían un paladar y una caja craneana más anchos, y un hocico y un cráneo más cortos que los lobos contemporáneos. Su arte. Los cromañones fueron unos fértiles artistas que legaron una enorme cantidad de arte rupestre pintado o grabado en las paredes de las profundidades de las cuevas. Sus obras abarcan desde diseños geométricos, plantas y especies de fauna, hasta plantillas de manos y criaturas aparentemente híbridas de humanos y animales. Los cromañones practicaron el arte corporal con el ocre de hierro, una mezcla de óxido férrico con arcilla y arena. Su música. Los cromañones crearon flautas a partir de huesos huecos de aves, así como de marfil de mamut. Estos primeros instrumentos musicales prehistóricos datan del Auriñaciense, hace unos 40.000 años, en el Jura suabo alemán. Una flauta casi completa hecha del radio de un buitre leonado mide 21.8 centímetros de largo y 8 milímetros de diámetro, y parece haber podido producir una amplia gama de tonos. El hueso fue alisado y perforado con agujeros para los dedos, y la parte cercana a la articulación del codo del ave tiene dos tallas en forma de V, que probablemente formaban una boquilla. Las flautas de marfil seguramente requirieron una gran inversión de tiempo para su fabricación, ya que son más sofisticadas y difíciles de fabricar que las de hueso de ave. Esta refinada tecnología musical podría ilustrar una tradición musical mucho más antigua que la que indica el registro arqueológico, ya que se ha documentado que los cazadores-recolectores modernos creaban instrumentos a partir de materiales biodegradables, como juncos, cortezas, pieles y calabazas. Su lenguaje, en general con base en la genética neurológica asociada al habla y a la forma del hueso hyoides, que sostiene la lengua y facilita la palabra, se piensa que el aparato vocal humano moderno temprano era el mismo que el de las personas actuales. Esto indica que los humanos del Paleolítico Superior tenían la base anatómica para el lenguaje y el mismo rango de sonidos potenciales que los humanos actuales. Aunque las lenguas del hombre del Paleolítico Superior seguramente contribuyeron al surgimiento de los idiomas antiguos y actuales, no está claro cómo habrían sonado las palabras pronunciadas por un cromañón. Incluso se ha planteado la controversial hipótesis de que los idiomas euroasiáticos están todos relacionados y forman las llamadas lenguas nostráticas, con un ancestro común temprano que presuntamente existió justo después del final del último máximo glacial. Su vestimenta. Los cromañones produjeron una gran variedad de cuentas que se supone que usaban sujetas a la ropa y como decoración corporal. Entre los materiales ampliamente utilizados en la elaboración de cuentas están conchas marinas, piedra, dientes de animales, huesos, astas, marfil y materia fosilizada, como amonitas y ámbar. Por la disposición de los adornos en los cuerpos enterrados, se ha inferido que la mayoría de las joyas y accesorios se utilizaban en la cabeza y no en el cuello o el torso. Los abundantes fragmentos de arcilla con impresiones textiles indican que los cromañones desarrollaron una actividad textil estandarizada y de cierta complejidad, con telas tejidas simples lisas, cruzadas y en diagonales, así como cordajes y cuerdas de hasta 3 capas. La proliferación de la aguja de coser de marfil durante el Paleolítico Superior tardío ha sido correlacionada con una actividad de costura frecuente. En 1960, el arqueólogo francés Fernand Lacour sugirió que los bastones perforados de los cromañones eran utilizados para hilar cordeles. La cultura auriñaciense de los hombres de Cromañón. Auriñaciense es el nombre que recibe una industria arqueológica del Paleolítico Superior, asociada con los humanos modernos europeos tempranos o cromañones, que se desarrolló desde hace 43.000 años hasta 26.000 años atrás.
Se han encontrado figurillas auriñacienses que representan mamíferos ahora extintos, como mamuts y tarpanes, junto con imágenes antropomorfizadas que pueden interpretarse como algunas de las primeras evidencias de religión. Las herramientas de piedra de la cultura auriñaciense se caracterizan por hojas de núcleos preparados. A lo largo del Paleolítico Superior se estandarizaron en mayor grado las herramientas y proliferó el uso de huesos y astas. ¿Cuál es la relación de la cultura auriñaciense con el humano moderno? El refinamiento artesanal y el nivel de autoconciencia demostrados en el trabajo de los artefactos ha llevado a los arqueólogos a postular que los fabricantes de objetos auriñacienses fueron los primeros humanos modernos en Europa. La asociación mejor fechada entre restos humanos y la industria auriñaciense corresponde a al menos 5 individuos de las cuevas de Mlátek, en la República Checa, datados por radiocarbono como mínimo entre 31.000 y 32.000 años de antigüedad. Al menos 3 individuos robustos, pero anatómicamente modernos, de la cueva Pestera, cu Oase, en Rumania, fueron datados a partir de los huesos de entre 35.000 y 36.000 años de antigüedad, un periodo de tiempo y un espacio geográfico compatibles con el auriñaciense temprano en el sudeste de Europa. La cultura gravetiense. Gravetiense fue una industria arqueológica del Paleolítico Superior Europeo que reemplazó a la auriñaciense hace unos 33.000 años. Muchos estudiosos consideran que fue la última cultura europea unificada y desapareció en su mayor parte hace 22.000 años, cerca del último máximo glacial, aunque algunos de sus elementos perduraron hasta unos 17.000 años antes del presente. Su nombre se debe a que fue identificada por primera vez en el sitio de la Gravet, en el departamento francés de Dordoña, y es conocida por sus obras artísticas. Si bien históricamente se asumió que la cultura gravetiense representaba un grupo genéticamente homogéneo, un análisis reciente de secuencias de ADN antiguas sugiere que fue producto de múltiples comunidades de cazadores-recolectores, genéticamente divergentes. ¿Qué tan altos eran en la cultura gravetiense? Los gravetienses eran extraordinariamente altos y relativamente delgados, con hombres de estatura entre 179 y 188 centímetros, una talla excepcional para cualquier periodo de la historia, incluido el actual. Eran bastante delgados, estimándose que pesaban entre 67 y 73 kilogramos, y probablemente su porcentaje de masa muscular magra respecto al peso total era más elevado que en los humanos modernos. Obviamente, la vida físicamente dura no les permitía acumular mucha grasa. Su alimento básico era la carne, aunque en las áreas costeras hasta un 30% de su alimentación se basaba en mariscos, moluscos y demás fauna marina. Cazaban mamuts, renos, lobos y hienas con armas y animales pequeños. Eran tiempos preagrícolas y todavía el clima no favorecía los cultivos. El hombre de Cro-Magnon y el último máximo glacial. Hace unos 29.000 años comenzó la segunda etapa isotópica marina y el enfriamiento se intensificó, alcanzando su punto máximo 21.000 años atrás, con el último máximo glacial. Durante este periodo de las Islas Británicas, la región del Báltico y Escandinava estaban cubiertas de glaciares y el hielo marino invernal alcanzaba la costa francesa. Los Alpes también estaban cubiertos de glaciares y la mayor parte de Europa era un desierto polar. En este contexto surgieron en Europa 2 culturas diferentes para adaptarse con novedades tecnológicas al nuevo entorno. El solutrense en el suroeste de Europa creó nuevas tecnologías, mientras que en el epigravetiense adaptó las tecnologías gravetienses anteriores. Hace unos 20.000 años los glaciares empezaron a retroceder y el solutrense evolucionó hacia el magdalenesiense, que recolonizaría Europa central y occidental durante 2 milenios siguientes. El misterio del por qué nuestro cerebro se encoge con el tiempo. Durante millones de años el cerebro humano incrementó su tamaño, pero en los últimos 100.000 años el órgano se ha venido encogiendo. La tendencia al aumento del tamaño del cerebro cambió con la llegada de los humanos modernos. Los cráneos de los seres humanos actuales son, en promedio, un 12.7% menos voluminosos que los del Homo sapiens, que vivió en la pasada edad de hielo. ¿Cómo explicar esta sorprendente reducción? El paleoantropólogo Ian Tattersall, curador emérito del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, sugiere que el achicamiento cerebral comenzó hace unos 100.000 años, cuando los humanos pasaron de un estilo de pensamiento más intuitivo a lo que él llama procesamiento de información simbólica, o pensar de una forma más abstracta para comprender mejor el entorno. Es decir, a medida que los cerebros mejor organizados fueron capaces de realizar cálculos más complejos, los más grandes y metabólicamente más costosos simplemente se volvieron innecesarios. Nos estamos haciendo menos inteligentes. Los científicos no saben si los cerebros más pequeños podrían resultar en humanos más inteligentes, más tontos, o no tener ningún efecto en la inteligencia. Y es cierto que el tamaño del cerebro no lo es todo. Los hombres tienen un cerebro un 11% más grande que las mujeres, pero las investigaciones han demostrado que las capacidades cognitivas de ambos géneros son similares. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre de Cro-Magnon y los humanos modernos?
Cromañón es el nombre que los científicos usaban para referirse a los que ahora prefieren llamar humanos modernos tempranos o humanos anatómicamente modernos. Existe consenso sobre que los atributos físicos del llamado Cromañón no son lo suficientemente diferentes de los humanos modernos como para justificar una designación separada. Sin embargo, los científicos prefieren utilizar hoy los términos humano anatómicamente moderno o humano moderno temprano, que son más amplios, ya que la palabra Cromañón, en última instancia, solo designa un lugar y no constituye una referencia taxonómica. Su religión. Varias cuevas del Paleolítico Superior muestran representaciones mitad humanas y mitad animales, que han sido interpretadas como el centro de algún ritual chamánico y a menudo señaladas como los primeros ejemplos de subjetividad. El dibujo rupestre más antiguo, asociado con esta idea, fue realizado hace 30.000 años en la cueva francesa de Chauvet. Los arqueólogos españoles Joaquín González Echegaray y Leslie G. Freeman señalaron que la cueva de Lejuyo, en Cantabria, fue modificada especialmente para servir como santuario y realizar rituales. Enterraban a sus muertos. Los cromañones enterraban a sus muertos, a menudo a varios cadáveres en la misma tumba, y generalmente con una variedad de objetos funerarios simbólicos. Sin embargo, dadas las pocas tumbas encontradas, se ha sugerido que los entierros eran más bien raros. En toda Europa, algunas tumbas contenían múltiples individuos, la mayoría de las veces de ambos sexos. La mayoría de los enterramientos datan del Gravetiense y del Magdalenesiense, hace entre 31.000 y 11.000 años, y no se ha identificado ninguno que corresponda al más antiguo, Auriñaciense. El enterramiento más suntuoso es una tumba del Gravetiense de Sungir, Rusia, donde un niño y una niña fueron enterrados cabeza con cabeza en una tumba larga, con un ajuar funerario de miles de cuentas de marfil, cientos de caninos de zorro, colgantes de disco y figurillas de animales. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el misterio de los gigantes que acabaron con los neandertales. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.